Bendiciones, mi hermano. Dios me bendiga. Buenos días. Amén, hermana Denis. Es un gran gusto saludarla y felicitarla por esta maravillosa labor que está desarrollando para el reino de los cielos. Muy gustoso de estar con ustedes hoy también, unidos a esta gran red de bendición, de victorias, de triunfos. Creo que estamos en el momento exacto, preciso, donde Dios nos necesita como instrumentos útiles, amén, en sus manos para hacer su voluntad. Gracias y qué bueno estar con ustedes. Quiero entregar un pequeño consejo de la palabra de Dios que a mí me ha bendecido y a usted puede también bendecirle de alguna manera especial. Quiero usar como base el libro de Mateo, capítulo 27. Quiero leer unos textos solamente de la poderosa palabra del Señor Jesús. La Biblia dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Quiero tomar el ejemplo del hermano Judas hoy para traer una reflexión, el cual puede bendecir sus vidas también de una manera muy especial. ¿Quién fue Judas? Judas fue uno de aquellos privilegiados como usted y como yo, escogido por el Señor Jesucristo para hacer parte importante de su reino, como lo somos nosotros. Amén. Yo creo que somos personas muy importantes en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Me considero también parte de aquellos que somos llamados a esta gran labor, a esta gran misión. Amén. Ejerció, según lo que dice la Biblia, el cargo de tesorero por ser el más idóneo para ello y por su integridad que manejaba en su momento. Judas, en aquel instante cuando Dios lo escogió, era un hombre el cual quería vivir para Dios, el cual dio la vida por entero por Jesucristo. Era un hombre íntegro, un hombre puro. Por ello fue llamado también a ser parte de este gran. Gloria a Dios. Una de las cosas desfavorables para Judas que no le permitieron conservar su integridad para Dios fue su poca relación y convicción que él manejaba diariamente para Dios. Esto lo llevó a irse degradando y no poder alcanzar o mantener el nivel por el cual debía luchar todos los días, a dejar caer su integridad, su relación con Dios. Y esto lo llevó a estar en un nivel muy bajo, el cual lo iba a llevar a perder una relación con Dios. No estuvo totalmente convencido que Jesús era Dios, ni su Redentor, ni su Salvador. Él no estuvo convencido plenamente. Él veía a Jesús como un gran hombre, tal vez como un gran profeta, como un hombre digno de admirar y que la gente lo seguía, pero no tenía una convicción, no conservó una convicción firme, estable con el Señor Jesucristo. El hermano Judas, según su Señor, nunca lo llamó Salvador, nunca lo llamó, amén, como el Dios Todopoderoso. Siempre se refería a Jesús como el Rabí, que significa solamente maestro. Gloria a Dios. Él miraba a Jesús no como su Dios, no como su Salvador, no como el que podía depender de él diariamente, sino que lo miraba como un gran maestro a quien admirar, tal vez como un gran profeta, tal vez como un Elías, como un Juan. Gloria a Dios. Y esto también lo llevó a irse degradando, a ir perdiendo su nivel. Amén. De lo cual yo también quisiera aferrarme en este día para decirles: nosotros no podemos mirar
de otra forma a nuestro Señor Jesucristo. No lo podemos ver como el gran filósofo o otros por ahí. No, Él es el Dios manifestado en carne, el cual merece mi adoración. Amén, el cual merece mi entrega y mi abnegación diaria. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi todo. Sin Él yo no puedo vivir. Esa debe ser nuestra, amén, convicción diaria. Sin Jesús yo no puedo vivir, sin Él nada puedo hacer. Necesito, amén, que Él sea el que dirija mis pasos a toda hora en cada uno de los días. La lealtad a Jesús, Él la hizo, hermanos queridos, de una forma un poco mediocre, según lo que dice Juan, capítulo 6, del verso 68 al 70. Dice que respondió Simón. Mire la gran diferencia entre Judas y Simón. Respondió Simón Pedro y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la expresión de Pedro. Pedro no miraba en Jesús a un gran filósofo, a un gran hombre, a un gran maestro profeta. Él miraba a Jesús como el Dios manifestado en carne, como el presente Dios aquí entre nosotros, vestido con ese velo de carne al cual no podíamos dar menos que rendir y poner la vida en su presencia. Yo quiero que esta mañana reafirmemos nuestra convicción en relación a Jesús. Gloria a Dios. No podemos nada menos que, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es mi Salvador, Él es mi sanador. Tal vez sin Él el sol no saldría esta mañana, seguro. Amén. No es otro sino Jesús, el cual hace que todo este universo funcione, que todo lo que hay, amén, funcione de una manera milimétrica y podamos tener hoy la luz de un nuevo día. Amén. Cuando se falla en reconocer a Jesús como el Dios manifestado en carne, como el Dios manifestado en Hijo, como el Dios Espíritu, como el Dios Fuego, como el Dios Roca, como el pan vivo que descendió del cielo, se falla en todas las demás áreas de la vida. Mi convicción es: Jesús es mi Dios soberano, Él es el Dios todopoderoso. Yo dependo de Él a cada instante, a cada momento. No es en ciertas horas del día que dependo de Él. No, estas 24 horas del día yo dependo de Jesús, y los invito a depender de Jesús todos los días, todas las horas del día, que son 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos. Dependemos de Jesús. Sin Él ni un solo segundo podemos vivir. Un solo segundo sería para nosotros una pérdida total si Jesús no estuviese actuando a lo menos un segundo en nuestra vida. Así que, estimados hermanos, amén, se falla cuando dejamos a Jesús como algo secundario, como algo que me puede ayudar, pero que tengo otras cosas a cual aferrarme. Pero mi fe y mi convicción es Jesús, es mi todo. Él es, aleluya, la roca de mi fe. En Él tengo aferrado mis pies. Amén. Sin Él yo no podría vivir. Cuando los tres evangelios, estimados hermanos, de los 4, amén, mencionan a los 12 discípulos, siempre lo hacen en orden de importancia y de relación con Dios, de servicio a Dios. No fueron escritos al azar, no fueron puestos ahí, póngalos nomás. Pero cuando aparece la lista de estos discípulos, siempre viene y son mencionados en un orden de importancia, de entrega, de abnegación. Y según lo que cuenta Mateo, capítulo 10 y versículo 1 al 4, en esa lista de Mateo aparece primero Pedro, Juan y los demás, pero la lista cierra con Judas. Siempre Judas es el último en esa lista. Cuando Marcos igual forma lo menciona en su evangelio en el capítulo 3 y el verso 13 al 17, en la lista Judas siempre aparece de último. Eso sería bueno
de saber por qué Judas siempre de último en la lista. Seguramente era el que no tenía un compromiso total con Jesús. Seguramente era el que no tenía un compromiso total con la obra. Cuando tenían que ir a cumplir las misiones, los trabajos, Judas seguramente era el último en llegar. Seguramente era el último en llegar. No tenía tiempo para la oración. No tenía tiempo para la relación. No tenía tiempo para estar con Jesús. Siempre llegaba de último y se hacía a la cola. Pero, estimados hermanos, yo creo que somos llamados para estar a tiempo, ahora exacta, momento exacto, para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leo la lista que está en Lucas, en el capítulo 6 y el verso 12 al 16, de igual forma, en esa otra lista, tercer lista, Judas aparece de último. Eso tiene que ver mucho con su vida, eso tiene que ver mucho con su relación, eso tiene mucho que ver con su convicción. Y eso no falla con nosotros hoy, hermana Denis y pastores y todos los que están en línea. Eso no falla hoy. Aleluya. Usted va a ver en la iglesia un grupo de personas de que antes de que la iglesia esté abierta, ya están esperando que se les abran las puertas. Y uno ve una vida distinta en esas personas que en los que llegan cuando ya comenzó la alabanza, cuando ya una diferencia de compromiso, una diferencia, hermanos queridos, muy notable en aquellos que siempre están llegando a cumplir las funciones porque si le queda tiempo, porque otras cosas son más importantes para ellos que Jesús y el culto. Pero hoy estoy aquí para decirle, amén, debemos conservar la vida, la relación, debemos conservar ese primer amor, mantenernos unidos a Dios. Él es el primero, Él es el segundo, Él es el tercero, Él es el todo para nuestra vida. Cuando se falla en la relación con el Señor Jesús, amén, cuando estamos fallando en Jesús, podemos fallar en cualquier otra falla, en cualquier otra cosa de la vida. Gloria a Dios. De los dos, amén, caminos más cercanos para andar en la vida, encontramos la fidelidad o encontramos la infidelidad. Son dos caminos, amén, muy cercanos para caminar. Somos fieles o somos infieles. Gloria al nombre de Jesús. Así que somos llamados para andar por el camino de la fidelidad, del compromiso, de la entrega. Amén. Jesús es mi todo. Él es mi Rey soberano. Después de aproximados 3 años del trabajo esmerado de cosas, amén, muertos resucitados, endemoniados libertados, leprosos limpiados, después de tantas cosas maravillosas que sucedieron en el ministerio de Jesús, de tanto trabajo, Judas siempre estuvo por ahí, amén, tal vez no siendo el que daba fuerza, tal vez no era con el que Jesús contaba, amén, pero siempre llegaba de último por ahí. Otros eran los que acomodaban las mesas, otros eran los que limpiaban, otros eran los que ayudaban a limpiar la iglesia, otros eran los que estaban listos para decirle, Señor, aquí estamos. Y cosas. Judas aún no tiene, estimados hermanos, una firme convicción acerca del Señor Jesucristo. Piensa que es un gran rabino, piensa que es un gran maestro digno de escuchar, mas no digno de derramar el alma, el cuerpo, el espíritu en una genuina contrición, en una genuina entrega. Él miraba a Jesús como un gran hombre para elogiar, pero no un Dios a quien rendirse y poner la vida plena en el Señor Jesucristo. Pudiéramos estar viviendo este tiempo hoy de mirar el evangelio, pero donde no hay compromiso, donde no hay entrega, donde no hay abnegación, donde no hay, amén, un derramar el alma plenamente en la presencia del Señor Jesús.
llevo 39 años bautizado en el nombre de Jesucristo, y mi recuerdo es que hace 40 años atrás, la iglesia se llenaba de creyentes, aleluya. Todo mundo venía a postrarse en el altar, a derramar el alma, a gemir, aleluya. Y por eso las persecuciones, las amenazas y todo lo que sucedió en aquellos años no pudieron derribar al creyente, porque estaba el Señor. Capítulo 13 y el versículo 21 aparece una conmovedora escena, hermanos, y quiero dejarles esta parte también porque me ha bendecido. Juan capítulo 13 y el versículo 21 al 30 aparece una conmovedora historia, hermanos. Después de un acto de humildad de sus discípulos, terminando con esta profunda, amén, labor hecha por nuestro Señor de muestra de humildad, gloria a Dios, lo cual vincularía también a Judas a causa de su poca convicción acerca de Jesús. La palabra pronunciada por el Señor Jesucristo fue, después de ese acto de Jesús y sus discípulos. En Juan 13:20 dice: de cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a quien me envió. Vino la gran declaración celestial, la cual exigía convicción, relación, revelación, de lo cual Judas estaba, hermanos, totalmente desconectado y apático. El Señor Jesús, conmovido en su espíritu, yo digo, Dios mío, cuántas veces nosotros como servidores, como siervos, hermana Denis, cuántas veces nos hemos conmovido en nuestro espíritu, hemos tenido Señor, también conmovido en espíritu, y en alguna etapa de mi vida en el ministerio he sentido eso, amén, cuando uno no encuentra en qué apoyarse, amén, pero ahí está nuestro Señor Jesucristo, el cual nunca nos desamparará, conmovido en su espíritu, amén. Él dice: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Es una labor poner las bases de una gran misión a desarrollar en el mundo. Cuando Él está en su etapa final, en sus días finales, donde se necesita el apoyo de todos unidos ahí juntos. Amén. Hay uno que no está pensando ni sabe, está totalmente fuera de donde debería estar. Amén. No había compromiso en Judas, no había entrega en Judas. Se necesitaba, amén, que los 12 estuvieran en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Se necesitaba que los 12 caminaran hacia un mismo lado. Quiso estremecer su alma, su espíritu. Amén. No tuvo el apoyo en Judas, no tuvo el apoyo en su tesorero, no tuvo el apoyo en aquel que estaba siempre por ahí, amén, con la bolsa, y tenía que Jesús estar llamando, buscando, ¿dónde está Judas? Necesitamos un poco más de dinero, necesitamos un poco más para esto y aquello, y siempre a Judas había que estarlo llamando, enviándole un mensaje. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Es lógico, cuando no se tiene o se ha perdido la convicción, la relación y la revelación, entonces aparece la traición. Cuando no hay convicción, cuando no hay relación, aparece la traición. Y hermanos queridos, en cuántas ocasiones nosotros hemos traicionado a Dios,
Cuando no hay convicción, aparece la traición. No tenía que ser Judas, según puedo entender en la palabra. No debía haber sido Judas, pero todo lo que él manejaba, toda su vida, todo su desconectarse de Dios, daba de que ese podía ser el escogido para que Satanás viniese y morase y pudiera llevar a hacer una cosa que está salida de toda razón, salido de todo. Forma de vivir, por causa de nuestra forma de actuar, de ver el reino de Dios, de ver la obra, pudiéramos ser, hermanos, vasos precisos para que venga Satanás y nos tome y llevemos a destruir la obra de Dios. Era lógico, estimados hermanos, que un hombre que no estaba, que un hombre que no tenía el compromiso, era lógico que ese pudiera ser el instrumento para Satanás. Para que el diablo no entrase. Bien pudo haber sido Felipe, bien pudo haber sido Lucas u otros más, pero en ellos había una diferencia. Tenían a Jesús como su Salvador, tenían a Jesús como su Dios, amén, y estaban ahí comprometidos con él, aleluya. Pero la diferencia entre Pedro, amén, y Judas era muy grande. Uno tenía convicción y relación, el otro tenía todo lo contrario, hermano. No dice Pedro, sí, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro ya lo había dicho antes, hermanos, según Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús, al estar conmovido, hermanos, en espíritu, o triste en espíritu, o preocupado o angustiado en espíritu, expresa esta otra palabra. Uno de vosotros me va a ver. Para que fuera Judas, pero él dijo uno de vosotros, porque él no quiere escandalizarnos, él no quiere que nosotros, amén, corrijamos nuestros pecados y nuestras malas acciones cuando se nos exponen públicamente, pero Dios con su sabiduría, Dios con su labor sabia de amor y de misericordia, él usa estrategia que toca el alma directamente. Pudiéramos haber 200, 300, pero él nunca va a mostrar a uno diciendo tú eres el malo, el perverso. A una reflexión, a una entrega, a un arrepentimiento. Él deja, estimados hermanos, que la conciencia de cada uno responda positivamente al llamado, al arrepentimiento, al cambio, al mejorar en nuestra vida. Gloria a Dios. Él pudo haber mencionado nombres, tal vez yo sería el primero mencionado en esa lista. Si él mencionara nombres, tal vez yo o usted sería, amén, el primero mencionado. Dios hoy Dios esté tocando conciencias, corazones, amén, para vivir con un mayor compromiso para él. No sé cómo, hermanos queridos, pero Jesús dijo: a quien yo dé el pan mojado, hizo esta expresión directa o esta labor directa con Judas. Gloria a Dios. No sé en qué momento pasó a Judas el pan mojado. Gloria a Dios. Pues según la Biblia, ellos no entendieron, aunque Jesús estaba siendo explícito, los demás discípulos no entendieron. Y cuando Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ninguno de los que estaban a la mesa entendieron que Jesús le estaba, amén, hablando ya de acuerdo a lo que él había tomado sin ser
a los necesitados. Gloria a Dios. Y déjeme terminar aquí, estimados hermanos. Dios trabaja, amén, directo al corazón. Dios trabaja directo al alma. Amén. Y después de esto, dice la Biblia, Judas salió de la reunión. Judas salió del lugar. Pero me sorprendió porque el pasaje, amén, rapidito dice que Judas regresó. Y me sorprendió cuando veo en el pasaje que Judas regresó. Aquí hablamos para que nosotros dijéramos, hombre, reconoció su falla. Rapidito regresó, según lo que dice Mateo 26, 47. Judas regresa con una multitud de gente. Los discípulos que estaban aún en la mesa seguramente reflexionaron ingenuamente diciendo, a Judas le sirvió la palabra que el Señor predicó. La oración que tuvimos, esa palabra que predicó el pastor, le sirvió a ese hermano. Mire, pero resulta que a veces, estimados hermanos, no es que haya hecho un efecto. Dice la Biblia que Judas regresó. Amén. Regresó con una cantidad de gente. Tal vez Pedro fue uno de los que pensó. Judas se convirtió en un evangelista. Ya de tesorero también que tenía, amén, porque vino no con una cantidad de gente diciéndole, vamos donde Jesús, Él te puede salvar, Él te puede sanar, Él te puede liberar, vamos donde Jesús para que lo lleven y lo tomen preso y lo crucifiquen. Amén. La posición de Judas no era ser un gran evangelista. La posición de Judas era ser un hombre, amén, que iba a traer todo su maestro, que iba a llevar con mucha gente, con espada y con palos, y enseguida se acercó donde Jesús y le dijo, salve maestro. Note que no le dijo salve Señor, sino salve maestro. Yo me imagino, porque estoy especulando, a Pedro y a los demás diciendo, le sirvió el mensaje, le sirvió la enseñanza. Mire, vino a besar a Jesús. No lo había tratado a Jesús así nunca. Nunca le había dado un abrazo a Jesús, siempre indiferente. Le sirvió el mensaje. No era así. Era un beso de amor, de aprecio, de apoyo. Era un beso de traición. Aleluya. Jesús, el Señor. Amén. El Todopoderoso. Gloria a Dios. Quiere obrar en nosotros también. Y de cambio, de relación, de entrega mayor, más, de una responsabilidad mayor con su obra, con su reino. Hay mucho más para hacer, pastores. Hay mucho más que hacer. Hay muchos lugares que todavía no tienen para esos sin iglesia. Hay muchos pueblos perdidos, amén, en la miseria, en el pecado. Pero tenemos el mensaje, tenemos la palabra profética más segura, amén, pero no tenemos el tiempo, no sacamos el tiempo, estamos en cualquier otra cosa. Gloria a Dios. Y si hay un mayor compromiso, hay una mayor relación, habrán mayores revelaciones de Dios para nuestra alma. El Señor Jesús los bendiga. Gracias, Pastor Arnulfo. Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Hemos podido aprender